a la eixida de Vivar oyeron la cornella diestra. Entrando a Burgos oyeron la siniestra. Meció Miotzit los hombros, engrameó la tiesta. Albricia salvar Fáñez, caechados somos de tierra. Bien, ahora vamos a prestar un poco más de atención a algunos rasgos de la lengua en el Cantar de Mio Cid. En el nivel de lo morfosintáctico se advierten numerosos fenómenos que ya hemos anunciado y que vamos a desarrollar en este apartado. Por ejemplo, ya hemos dicho que se tiende a la coordinación más que a la subordinación. En general, para la subordinación comienza a usarse con mucha frecuencia la conjunción que ya hemos dicho en el comprimido de morfosintaxis histórica, que aparece como la más prototípica, es decir, en lugares en donde actualmente podemos usar otro tipo de construcciones de carácter conjuntivo. Y también hay algunas conjunciones que actualmente se encuentran en desuso, pero que provienen precisamente de formas latinas, como por ejemplo la conjunción causal K, que se origina a partir de un fenómeno fonético de simplificación y de reducción de la conjunción latina quia. También podemos observar unas estructuras que tienen que ver con esta primera instancia de conformación de la lengua, y que es la posibilidad de construir frases nominales usando el artículo seguido del posesivo y el sustantivo, como vemos en la frase inicial del poema: de los sus ochos tan fuerte vientre llorando. Es decir, es una posibilidad que ofrece la lengua romance de la época, que se ha perdido en la actualidad, aunque se conservan en otras lenguas romances, como por ejemplo el italiano. Otro rasgo es la preferencia de la enclisis. Recordemos que la enclisis es la unión de algunos elementos pronominales a la parte posterior del verbo, conformando la apariencia de una sola palabra. Así, por ejemplo, tenemos una expresión como ruego vos lo yo. En este caso no prestamos atención al yo que está puesto al final de la frase, porque probablemente tenga que ver con un recurso de estilo, pero sí fijémonos en esta composición que queda del verbo más el pronombre personal, vos, y el pronombre átono, lo. Entonces, ruego vos lo es yo os lo ruego. Entonces, estos son como pequeñas recomendaciones para poder acceder más fácilmente al texto. Ya hemos dicho que en cuanto a las formas verbales hay una gran profusión de perífrasis, algunas de las cuales ya vamos a ver, pero es muy importante que ustedes puedan observar cómo hay una distribución del verbo haber y del verbo ser como auxiliares
usados como auxiliares en expresiones que tienen una distribución bien clara. Por ejemplo, el verbo haber se usa como auxiliar con verbos de estado, y el verbo ser se utiliza como auxiliar de verbos que tienen que ver con movimiento o desplazamiento. Por ejemplo, la expresión son idos, es decir, se han ido. Esta forma de distribución también se conserva actualmente, si bien en castellano ya ha caído en desuso, se conserva actualmente en otras lenguas. Vuelvo a citar, por ejemplo, el caso del italiano y también del francés. Bien, fíjense, acá volvemos sobre la construcción del futuro que ya hemos analizado en los comprimidos de morfosintaxis histórica referidos al verbo, y aquí le vamos a poner nombre a esos fenómenos y hablamos de futuro analítico cuando los elementos que van a conformar el futuro están separados, y sintético cuando ya se ha consolidado como una forma gramatical. Veamos el ejemplo 1. Si yo vivo, doblar vos la soldada. Entonces, fíjense que esta configuración del futuro analítico, doblar o sea, doblaré, les daré el doble, significa, y soldada es el sueldo, ¿verdad? Les duplicaré el sueldo, es el significado. Volviendo entonces a la forma de infinitivo más el verbo auxiliar pospuesto, el verbo fíjense que admite la posibilidad de intercalar elementos. Generalmente lo que se intercala son elementos pronominales, como en este caso, doblar vos la soldada. Veamos en el otro ejemplo, rogar se lo hemos, lo que decides vos, es decir, se lo rogaremos. Fíjense que aquí tenemos el caso en el cual la H no se transcribe, y también nuevamente tenemos dos elementos pronominales que se intercalan entre el infinitivo y el auxiliar. En relación con esa pronunciación de yelo, recuerden el video en el cual hablamos precisamente de estos fenómenos fonéticos. Y en el segundo ejemplo, fíjense, decid a Ruidías, el que en buen hora nazco, que le iré a vistas do fuere. Fíjense que la forma verbal es esta, la que nos interesa. Iré directamente ya aparece con el aspecto con el que estamos acostumbrados a ver el futuro. Entonces, el caso 1 sería, tenemos dos ejemplos de futuro analítico, y en el ejemplo 2 un caso de futuro sintético. Recuerden que el uso de la Y o la I latina es un rasgo ortográfico y que no tiene que ver con la pronunciación. Bien. Ahora nos centramos en el nivel léxico que ya hemos anunciado en relación con el léxico específico de carácter legal, judicial o bélico, en donde también podemos registrar algunas expresiones vinculadas con construcciones desvalorizantes hacia los judíos y los moros, y
y en relación sobre todo con la sociedad cristiana dominante, lo cual podemos leer en lectura constelada con las 7 partidas de Alfonso X. Si bien cabe la aclaración que Alfonso X es posterior a los hechos que se narran en este poema, porque piensen que el rey del poema, el rey de la narración del poema es Alfonso VI, o sea, han pasado algunas generaciones, no muchas, pero sí algunas. Sin embargo, recordemos que Alfonso X lo que hace es organizar ciertas prácticas legales que ya existían previamente y darle la forma de un corpus o de un cuerpo jurídico. Algunos ejemplos de lo que hemos dicho. Observen, por ejemplo, algunos cultismos que provienen ya sea del latín eclesiástico, como decir la criminal por la calumnia, monumento por el sepulcro, tus por incienso, virtos por el conjunto de hombres, ¿verdad? O sea, como sinónimo de ejército, o la palabra vocación en el sentido de advocación. También los tecnicismos bélicos, en los cuales vemos también una conjugación de elementos castellanos con elementos de procedencia árabe andalusí, y por lo tanto en este campo es mucho más notorio este proceso de confluencia, este proceso de lenguas en contacto que van definiendo los rasgos de este romance, de esta lengua romance que va a ser luego la lengua castellana. Fíjense, tenemos la palabra almófar, que es la capucha de la loriga, es decir, la capucha de ese traje hecho de malla tejida de metal. Arrobda, que son las patrullas o los grupos de avanzada, podemos decir. Art, como si bien la palabra proviene de arte, pero aquí con el sentido de ardid o truco. Un as, como fila de soldados. Belmes, como túnica que se llevaba bajo la loriga para amortiguar de alguna manera el roce de esa estructura metálica. La palabra compañía, como compañía, en el sentido de mesnada o ejército. Fierro, con un sentido específico refiriéndose a la punta de la lanza. Huesa, que es una bota alta para proteger la pierna, y la loriga, que es la cota de malla. Aquí también podemos ver algunos elementos léxicos que son de origen germánico y que por supuesto tienen que ver con la introducción de ciertas técnicas y ciertos elementos vinculados con la guerra propio del mundo germánico. También hemos dicho que es abundante los términos de carácter legal, ya sea que se refieran a aspectos de la organización, de la estructura jerárquica de los juicios, o aspectos vinculados con el desarrollo de esas instancias judiciales, por decirlo de alguna manera. Entonces tenemos, por ejemplo, la palabra alcalde como juez, intención como alegato, juicio o jubitio, juicio o sentencia, manifestar, que es confesar, rencura, que no es acá rencor, sino es la querella, es decir, el requerimiento de la venganza. Y también la forma de la palabra riepto, que es el repto
o reto, que de alguna manera tiene que ver con la resolución de un pleito a través de un combate o de un combate persona a persona, en el cual se entendía que quien ganaba era el que tenía la razón porque había sido protegido por la divinidad. Bien, acá ustedes pueden ver que la placa tiene una señal roja en la parte superior, como para que presten especial atención a estas diapositivas. También en el nivel léxico podemos observar algunas expresiones que son propias de no solo de la Edad Media, por la antigüedad de estas expresiones, sino también por el universo al que representan. Y aquí les compartimos algunas de ellas que pueden ayudar a comprender mejor este universo de relaciones vinculados con el vasallaje y el señorío. Por ejemplo, tenemos expresiones como habiendo su poridad. Recuerden que el verbo haber sigue sosteniendo su significado de tener. Entonces, la palabra poridad significa algo así como preocupación o cierto pensamiento secreto. Fíjense la otra expresión, nuevas del Cid, mucho van adelante. Acá quiero hacer referencia especialmente a la palabra nuevas, que tiene que ver con noticias, con fama. Fíjense la expresión habrá sabor, es decir, tendrá sabor como equivalente de tendrá placer, en el sentido de le agradará saber estas noticias. La siguiente dice habrá perdón, o sea, tendrá perdón. Acá nuevamente vemos ese uso del verbo haber todavía con un sentido de tener. Fíjense luego en la otra expresión, veniéseme a vistas, es decir, venir a vistas es una expresión que tiene que ver con el hecho de encontrarse los caballeros o el señor y su vasallo frente a frente sin intermediarios. Es decir, en este caso, fíjense que el Cid le pide que se encuentren delante, uno junto con el rey en la corte. En la otra expresión, habrá y honra, fíjense, tenemos aquí el verbo también haber con el sentido de tener, pero aquí lo que quiero hacer especial atención es en el uso de esa i, como ya lo hemos dicho, en los comprimidos de morfosintaxis histórica, es el uso de ese adverbio de lugar, ¿verdad? Que no debe confundirse con la conjunción copulativa. Tendrá aquí, en ese lugar, en este asunto, es decir, es un deíctico que señala un lugar, ya sea geográfico, real o ficticio o en el discurso. Es un señalador endofórico o exofórico. Luego fíjense la expresión eplogo, apero bermudos. Plogo es el verbo plugo, que significa agradar. Lo van a ver mucho en el texto. De nuevo, fíjense en el siguiente ejemplo, iré a vistas, do aguisado fore, es decir, iré a verlo en donde se ha preparado. Fíjense acá, tenemos muchos elementos y ya hemos visto este de ir a vistas, como es encontrarse frente a frente, la apócope del donde en do, y fíjense la palabra aguisado, aguisar como preparar, que luego ustedes pueden ver cómo ha pasado de un campo legal o de un campo de uso a otro campo de uso, que es el uso culinario, o al menos
comparte esa doble pertenencia, ¿no? Nosotros actualmente tenemos palabras como guiso, guisar, es decir, preparar algo en relación con algo que se hace siguiendo ciertas pautas, siguiendo ciertos pasos, no es algo improvisado. Luego tenemos otra expresión, doelye dichere, y sea el mojón. De nuevo fíjense cómo está hablando del encuentro. Tenemos de nuevo la expresión donde en forma apocopada, do. Acá con respecto al pronombre también es muy interesante observar que elle es el pronombre masculino, donde todavía no se ha producido la apócope de la E final, pensando que el pronombre personal proviene de ese demostrativo latino, para lo cual también remito al video de los comprimidos de morfosintaxis histórica, en donde hablamos de los pronombres. Nuevamente aquí tenemos también el uso de i como el indicador de espacio. Y mojón, bueno, es el punto de encuentro. Fíjense en la última expresión que hemos elegido, que es andarle quiero a mi Cid en todo pro. Andarle es decir, ir en beneficio de. Pro es beneficio, a favor de. Todavía se usa en algunos contextos eso de la expresión pro como una idea de a favor de o en beneficio de. Bien, continuamos. En relación con lo que ya dijimos del epíteto épico, para referirse a este personaje central, vemos cómo hay elementos que hacen referencia a su desempeño como combatiente y también a aspectos físicos. Fíjense la idea de campeador, de ahí viene la palabra también, tiene que ver con que se desarrolla, que se despliega con eficiencia en el campo de batalla. De ahí viene la palabra campeón. También tenemos, como les dije, algunos aspectos referidos a sus características físicas, como la barba vellida, es decir, la barba velluda, poblada. Piensen que aquí tenemos también un rasgo de lo que significa la cultura germánica, para la cual el pelo largo y la barba crecida son rasgos de virilidad, y hacen referencia a estos personajes también de la alta sociedad. El que en buena hora nació, o el que en buena hora ciñó espada, son expresiones muy vinculadas con esta alabanza de este carácter heroico del personaje. También otros personajes de la gesta reciben expresiones relacionadas con su carácter. Por ejemplo, el buen rey don Alfonso, el rey honrado, mi señor natural, el castellano, el de León, etc. La esposa del Cid, doña Jimena, es una mujer honrada, y también los distintos vasallos y amigos del Cid reciben su caracterización a través de estos epítetos épicos, como Martín Antolínez, que es el burgalés de pros, el burgalés de pro, perdón, o el burgalés cumplido, o el burgalés contado, o el leal natural. Fíjense toda esta cuestión que tienen que ver con el origen del señorío al cual dependen, de la región de la cual dependen, y después esta idea de
el vínculo natural de vasallaje, cómo se naturaliza una estructura jerárquica de poder. También tenemos apelativos referidos a Álvar Fáñez, al quien se denomina como Minaya. Algunos dicen que ese mi es el posesivo seguido de una expresión del euskera, anaya, es decir, mi hermano. Con lo cual aquí tendríamos una fórmula de tratamiento, fíjense, con el posesivo latino-castellano y el sustantivo proveniente de la lengua vasca, que formaría esta composición, y esos elementos léxicos terminan transformándose en un apelativo o un apodo. También el diesto se refieren como con expresiones vinculadas con la destreza en la guerra. También, como hemos dicho, no solo los personajes humanos, sino también otros componentes de este mundo, de este universo discursivo, como el caballo del Cid, la ciudad, las ciudades o las espadas. Entonces ahí, por ejemplo, pongo como ejemplo para el caballo del Cid, Babieca es el caballo que bien anda, es el caballo corredor, o Valencia es la clara y la mayor. Todos estos elementos también tienen que ver cómo se va configurando una imagen del espacio, de los sujetos y de todo el universo vinculado con estos espacios y estos sujetos, que tienden a magnificar la imagen de este héroe cristiano. Otro rasgo también característico de este lenguaje épico es el uso de parejas léxicas, que se conoce con este nombre, con esta expresión, las parejas léxicas, cuando se hacen confluir dos elementos que se complementan y que también tienen un carácter de fórmula para expresarse en el lenguaje coloquial. Entonces, por ejemplo, tenemos grandes y chicos, el oro y la plata, la noche y el día, etcétera, etcétera. También es común dentro de este lenguaje de características orales la presencia de estructuras sintácticas bimembres, que no estamos hablando acá de estructuras en el sentido de oraciones bimembres, sino más bien pip, pip. También hablamos de estructuras de fórmulas de carácter bimembre, que a veces se complementa o a veces son un oxímoron, y que tienen que ver precisamente con esta construcción de carácter formulaico, que tienen que ver también con las formas paremiológicas, es decir, especie de refranes o dichos y formas de decir de carácter popular, como en esta expresión que es muy frecuente cuando el rey reconoce que le ha hecho mal al Cid desterrándolo, mientras que él no hace más que mantener el vínculo de vasallaje y sostener, digamos, el reino cristiano sobre los moros. De nuevo acá, fíjense en esta expresión, faciendo yo a él mal, él a mí gran pro, volvemos a tener esa expresión pro, es decir, beneficio
honra, etc. También dentro de este universo lingüístico podemos incluir lo que se llaman frases físicas, que tienen que ver con expresiones en las cuales se habla del órgano y de la acción, y que suenan un poco redundantes, casi como un pleonasmo, como por ejemplo llorar de los ojos o hablar de la boca, etc.